En este problema tenemos un objeto que es lanzado con una velocidad inicial de 20 metros por segundo y forma un ángulo de 40 grados con la horizontal. Tenemos que calcular el alcance máximo, es decir, este objeto se va a mover de forma que su trayectoria va a ser una parábola y llegará al suelo, a esta posición, en este instante. El alcance máximo es esta distancia, que he llamado XUM. Este movimiento parabólico es la composición de otros dos movimientos, un movimiento rectilíneo y uniforme en el eje X y otro uniformemente rectilíneo y uniformemente acelerado en el eje Y. En el eje OX no hay ningún tipo de aceleración, por eso es rectilíneo y uniforme, y en el eje Y sí, existe la aceleración de la gravedad, que es vertical y apunta hacia abajo. Las coordenadas del móvil en un instante dado las vamos a llamar X, Y. X corresponde con la coordenada X, es decir, la posición sobre el eje X, que sería esta distancia, e Y es lo que llamamos altura habitualmente, que es la posición sobre el eje Y. El alcance máximo es cuánto vale la coordenada X cuando la Y es igual a 0, porque para que se dé el alcance máximo, el objeto tiene que estar en el suelo, es decir, que la Y sea 0. Si yo calculo el valor de X cuando la Y es 0, obtengo el alcance máximo. ¿Cómo calculo la X y la Y? Pues si en el eje OX tenemos un movimiento rectilíneo y uniforme, la posición, la distancia, viene dada por esta fórmula, donde x sub 0 es la posición inicial, vx es la velocidad que tiene el objeto sobre el eje OX y t es el tiempo. La coordenada Y, es decir, la posición sobre el eje OY, o lo que llamamos altura, viene dada por una ecuación que corresponde con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque en esta dirección hay una aceleración que es la de la gravedad, que es vertical y apunta hacia abajo. Como apunta hacia abajo, la vamos a considerar negativa. Si apuntase hacia arriba en el eje OY, sería positiva. Entonces aquí voy a poner menos g. Entonces, para calcular el alcance máximo, x sub m, tengo que hacer que la y sea igual a 0. Hecho que la y sea 0, porque tiene que estar en el suelo. Entonces, de esta ecuación yo podría obtener, luego lo voy a hacer, el tiempo. Y si sustituyo el tiempo, este tiempo será el que transcurre hasta que el móvil está en el suelo, cuando la y es 0. Si yo este tiempo lo pongo aquí, en esta otra ecuación, calculo la posición sobre el eje OX. Y esa será el alcance máximo, porque para este tiempo, cuando la y es 0, el objeto está aquí. Y este es el alcance máximo. Entonces, con este sistema voy a resolver el problema. En este problema, cuando el objeto se encuentra en la posición inicial, que es el origen, ¿cuánto vale x sub 0? La posición inicial sobre el eje X es 0. Más la velocidad, la componente de la velocidad sobre el eje X por el tiempo. Y ahora vamos con la y. Esto es 0 igual a y sub 0. ¿Cuál es la posición inicial sobre el eje Y del objeto? Pues como está en el origen, la y sub 0 es 0 también. Más v0y por t menos un medio de gt cuadrado. En el siguiente paso voy a calcular cuánto vale vx y v0y, para ponerlos aquí. Esta componente de la velocidad vx tiene que ser igual a v0x, porque en el eje x tenemos un movimiento rectilíneo y uniforme, es decir, la velocidad es siempre constante. El cuerpo, en todos los puntos, tiene una componente de la velocidad horizontal, que es vx, que será igual a la velocidad inicial en el eje x, a la que va a tener aquí, porque es un movimiento rectilíneo y uniforme. Entonces, donde pone vx, puedo escribir v0x, la velocidad inicial en el eje x. ¿Cómo calculo estas velocidades iniciales? Pues lo que voy a hacer es descomponer la velocidad inicial en sus componentes, una sobre el eje x y otra sobre el eje y. He hecho zoom para calcular v0x y v0y más claramente. Nos vamos a fijar en este triángulo rectángulo. Esta es la componente de la velocidad inicial en el eje x y esta es la componente de la velocidad inicial en el eje y. El seno de este ángulo es igual al cateto opuesto al ángulo, que es v0y, dividido por la hipotenusa, que es v0. Y de aquí despejo v0y. v0 por el seno de alfa, y lo pongo aquí. Esto es v0y. El coseno de este ángulo es igual al cateto contiguo, v0x, dividido por la hipotenusa, que es v0. Y despejo v0x. Y lo pongo aquí porque es v0x. Ahora ya hemos calculado v0x y v0y. Y los voy a poner aquí, en las ecuaciones. Donde pone 0, ya lo he quitado, v0x, v0 por el coseno de alfa y por t. Y v0y, v0 por el seno de alfa, por t, menos un medio de g, que ya he puesto 4,9.
por t cuadrado. Cuando yo conozca t, es decir, el tiempo que tarda el objeto en llegar al suelo, que puedo obtener de esta ecuación, y sustituyo aquí, obtendré el alcance máximo. En nuestro problema v0 es 20 metros por segundo y alfa 40 grados. De esta ecuación puedo obtener t. El tiempo es una ecuación de segundo grado. Cuando lo tenga, sustituyo aquí y ya puedo calcular el alcance máximo. 20 por el seno de 40 es aproximadamente 12,86. Aquí lo que he hecho es sacar factor común a la t. ¿Cuándo esto es igual a 0? Cuando t es 0 o cuando el paréntesis es 0, porque sería 0 por algo igual a 0. Para t igual a 0 no es la solución, ya sé que para t igual a 0 está en el suelo, pero a mí me interesa el otro instante, cuando está en el suelo pero ya no en la posición inicial. Y este tiempo lo obtengo igualando a 0 el paréntesis. Y de aquí despejo t. Resolviendo esta ecuación se obtienen 2,62 segundos. Así que pongo este tiempo aquí. Y este sería el alcance máximo, que es la distancia que me pide el ejercicio. En algunos problemas, en vez de lanzarlo justo desde el suelo, se lanza desde una altura inicial que vamos a llamar I sub 0 igual a 1 metro. ¿Qué variaciones hay con respecto al caso anterior? Pues hay una aquí donde I sub 0 antes valía 0, ahora tenemos que poner lo que corresponda, en este caso un 1. Haciendo este cálculo, 20 por el seno de 40 es 12,86 por t menos 4,9 t cuadrado. Y ahora hay que resolver una ecuación de segundo grado completa. Cuando tengamos el tiempo lo sustituimos aquí y obtenemos el alcance máximo. Resolviendo esta ecuación de segundo grado se obtienen dos valores, uno que es absurdo porque es negativo y el otro es de 2,7 segundos, que sustituiríamos aquí y ya obtendríamos el alcance máximo, resultando 41,37 metros, que es un poco mayor que en el caso anterior cuando se lanza desde el suelo, lo cual es lógico porque está más tiempo en el aire.